¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Este es el vídeo que va a responder a la pregunta del título: ¿por qué Jordan Peterson es mi padre? Antes de nada voy a dejar un pequeño mensaje en inglés para Jordan en caso de que quiera ver el vídeo. Hi Jordan, this video is going to be in Spanish, but if you want to check it and understand what I'm saying, you can just turn on the subtitles, okay? Thank you. That's silly. I think that's silly. I really do. ¡Achis! 3%. ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Cirque Cruz Megatrix. ¡Achis! Rat is this. The rats are all like this. The rat goes like this. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Me gustaría que en algún punto de la vida de Jordan Peterson se encuentre con este vídeo y pueda leer al menos y entender lo que voy a contar sobre él, porque el título evidentemente tiene un aura cómica, es decir, tiene una intención simpática, soy don comedia, pero tiene una base conceptual potente, es decir, es muy potente lo que os voy a contar. Primero os voy a hablar de Jordan Peterson para los que no sepáis quién es. ¿Quién es Jordan Peterson? Jordan Peterson es un psicólogo clínico, profesor de universidad y crítico cultural, nacido en 1962. Se especializa en psicología social y de la personalidad, y es un hombre que se hizo famoso en 2016 porque puso sus huevos sobre la mesa. So there's a reason I'm defending freedom of speech. And the reason for that is quite straightforward. The reason I'm defending freedom of speech because that's how people with different opinions settle their opinions in a civil society. And if we lose that... Últimamente ha tenido una mala racha de un año y pico con un tema familiar, con un tema de salud que lo ha dejado un poco fuera de juego, pero todos los que hemos consumido su material, todos los que hemos aprendido de él, esperamos que vuelva lo antes posible para seguir iluminándonos con semejante despliegue de sabiduría que tiene este hombre y virtud. Es un hombre muy virtuoso, además es un hombre familiar, es un hombre con valores tradicionales, con los más importantes desde mi punto de vista, es un hombre inteligente, es un hombre locuaz, es un hombre muy elegante y es un hombre que además sabe escuchar, le gusta mucho escuchar y lo podéis ver en las entrevistas o en los debates que tiene, como el tío, cuando la persona formula la pregunta o rebate sus argumentos, realmente escucha. I don't know what you mean by that. Mao, 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 That's Mao, Mao. what is happening. Es uno de los consejos que suele dar a menudo. Aprende a escuchar a la gente. Si no piensas que la otra persona sabe algo que tú no sabes, te estás perdiendo gran parte de la información. Mao, I do believe they are very, very uncomfortable. Mao, Mao. Oh, God. Bien, pero ¿por qué Jordan Peterson es tan importante en mi vida? ¿Por qué hablo tan a menudo de él? ¿Y por qué lo considero una figura esencial en mi crecimiento personal de los últimos 3 años? Pues ahora viene lo duro. Ahora viene lo duro. Os voy a contar un montón de cosas que más o menos he esbozado en algunos vídeos, pero que es el motivo principal por el cual estoy hablando aquí de Jordan Peterson, aparte de que muchos de vosotros, después de yo haber mencionado sus 2 libros, y después de que los hubieseis comprado, me habéis pedido que haga un vídeo sobre él. Es decir, aquí tenemos el de 12 reglas para vivir, que es el libro que lo catapultó del todo a la fama, un bestseller que sacó en 2018, hace no mucho. Pero primero, este hombre escribió esta maravilla, que la escribió en 1999, pero no me lo he podido leer hasta este año porque no estaba traducido y no se me pasaba por la cabeza leerme este libro en inglés. El otro me lo leí en inglés. Este. Se entiende bastante bien. Muchos de vosotros lo habéis comprado ya, lo habéis disfrutado, me habéis etiquetado en fotos y muchos me habéis dicho que desde los comienzos del canal os he abierto la mente con el simple hecho de haberos enseñado a este personaje. Entonces, si os habéis leído 12 reglas para la vida y estáis preparados para un auténtico viaje, intentadlo con mapas de significado. Es una barbaridad de libro. Quería hacer el vídeo cuando me terminase el libro, pero me lo estoy tomando con calma porque lo leo un poco todas las noches, intento asimilar todo. Pongo posits, que es una idea que me dio el mismísimo Jordan Peterson, hablando sobre un libro de Nietzsche, que decía que él suele poner posits en los libros para marcar páginas potentes a las que él quiere volver en determinado momento, pero que leyendo a Nietzsche que no marcó nada porque tenía que marcar cada página y sería lo mismo que no marcar ninguna. Bien,
¿Qué pasa con Jordan Peterson, René? Que eres un pesado. El vídeo empieza en el minuto 06. Este es el momento en el que me tengo que sincerar. Aunque muchos ya lo sabéis, vamos allá. Jordan Peterson apareció en un momento de mi vida en el que yo tenía la vida, patas para arriba no, lo siguiente, tenía todo hecho un Cristo. Mi forma física, mi forma mental, mi estilo de vida, mi trabajo, mi relación con mis amigos incluso. Lo único que me hacía feliz era que llegase el viernes para reunirme con mis amigos, beberme todo el alcohol que pudiese, olvidarme de todo y aguantar eso pues sábado, domingo, durmiendo lo justo y saliendo de fiesta otra vez para que llegase el lunes y todo volviese a ser como antes o peor. ¿Qué es lo que ocurre cuando no aceptas tus responsabilidades? Que lo único que estás haciendo es apartar la basura que te rodea para que luego vuelva con más basura aún y al final acabes sepultado en tu propia basura. En ese momento fue justo cuando yo conocí a mi novia, a Emmy. Hará unos 3 años que la conocí. Y como comprenderéis, yo desde que era chaval siempre dije, el día que conozca a la chica de mi vida, quiero al menos estar en el camino de ser la mejor persona que puedo ser. A nivel mental, a nivel físico, a nivel social, a nivel académico, a nivel todo. A nivel laboral, quiero que cuando esa persona aparezca me vea y diga, wow, porque yo la voy a ver a ella y voy a decir, wow, entonces no quiero estar por debajo ni por arriba, quiero estar al máximo de lo que yo pueda estar en ese momento. ¿Qué pasó? Conocí a mi chica y no estaba, pero ni cerca de eso. Me di cuenta, René, la has cagado ya. O sea, acabas de conocer a esta chica, hay un interés mutuo, ¿ahora qué le vas a contar? ¿Le vas a contar sobre tu vida? ¿Le vas a contar que te despiertas todos los días a la 1 de la tarde? ¿Que comes una vez al día? ¿Que lloras 3 veces por semana? ¿Que tu trabajo no sabes muy bien ni cómo explicarlo porque has perdido completamente el interés? ¿Que tus hobbies solían ser tener una banda de deathcore con la que rompiste hace 3 años y aún no lo has superado? Eso era lo que yo podía contarle. Y que tenía muchos amigos. Eso era lo único que me salvaba y me hacía interesante, la verdad. ¿Qué pasó? Que en ese momento, por casualidades de la vida, yo ya me había encontrado con varios vídeos de Jordan Peterson, como me había encontrado con vídeos de otras personas que te dicen cosas como si tienes un mal día, sonríe y el día se convertirá en un buen día. Y tú dices, sí, seguro. ¿Cómo sabes? Jordan Peterson fue el primero que, para empezar, su elegancia, su porte, su manera de hablar y su manera de estructurar y exponer las ideas me impactó de manera distinta. En un principio dije, ¿este hombre quién es? Parece que tiene mucha idea y sabe mucho de lo que habla. If you could have your life the way you wanted it in 3 to 5 years, if you were taking care of yourself properly, you know, what would you want from your friendships? What would you want from your intimate relationship? How would you like to structure your family? What do you want for your career? Well, how are you going to use your time outside of your job? And how are you going to regulate your mental and physical health, and maybe also drug and alcohol use, because that's a good place to auger down, you know, because alcoholism, for example, wipes out, 5 to 10% of people. So you want to keep that under control. Tiene horas y horas en YouTube, hasta de clases de universidad. Es que es un hombre que realmente se ha curtido a sí mismo, se ha convertido a sí mismo en lo que yo llamaría un intelectual, o al menos una persona a tener en cuenta a nivel intelectual. Bien, pero ¿cómo me ayudó Jordan Peterson y por qué estoy haciendo un vídeo sobre Jordan Peterson? Pues la respuesta es que él introdujo y clavó en mi cerebro, en lo más profundo, el concepto, la idea de responsabilidad, que nos la enseñan desde pequeños. Tienes que ser responsable. René, tienes que ser más responsable. ¿Pero qué es ser responsable realmente? Jordan Peterson lo explica muy bien. Ser responsable es dejar de ir por el camino de todo da igual, ¿qué más da? Si la gente me trata mal es porque son esto y lo otro, si esto me ocurre a mí es porque esas personas hicieron tal, tengo mala suerte, esto no me funciona a mí, pobre de mí, o viva la vida loca, todo da igual, nos moriremos algún día. Es dejar ese camino, que en el fondo es una forzada porque todos lo hemos seguido o lo estaréis siguiendo, te levantas y dices, no me importa nada, pero en realidad todo te importa y estás triste por dentro. Te gustaría que todo eso te importase y poder decirlo, decir, me importa y estoy luchando por esto. Ahí está el punto, que Jordan Peterson me hizo el cambio de paradigma y dije, este tío me está explicando lo que yo necesitaba escuchar de una manera que nadie nunca antes me había explicado así. Yo esto no lo sabía en el fondo de mi persona. Y es probable que yo me hubiese dado cuenta después de unos años, quizás ahora me estaría dando cuenta de ello, pero el hecho de haberme topado con su pensamiento, con sus constantes conferencias, entrevistas e intercambios intelectuales con otros intelectuales como él y con gente que no es tan intelectual, y puedes ver el contraste masivo que ocurre entre una persona que cree que sabe de lo que habla y una persona que sabe de lo que habla. Y ahí es cuando dices, yo quiero ser la persona que sabe de lo que habla. Yo quiero ser la persona que luce así de elegante.
Yo quiero ser la persona que escucha como él escucha. Yo quiero ser la persona que atiende a los demás, que se emociona cuando los demás consiguen algo bueno. I was thinking the other day, a journalist asked me why why people are responding so positively to what I'm saying, the young men, for example, and I thought, why? Yeah, that's a good question. He says, well, I'm actually on their side. I'm really happy that they're not wasting their lives. I'm really sad to see that people are disenchanted and nihilistic and depressed and anxious and aimless and perverse and vengeful and all of those things. It's terrible. And then to see people question whether that's necessary and then to start to rise out of it. It's like, it's so fun. Like last night I was after my talk, it's overwhelming. I don't usually think about these things, but I was after my talk last night, and so all these people line up, and they have their 15 seconds with me, and they're kind of tentative. They're excited and attentive when they come up to talk to me, and then they have 15 seconds of time to tell me something. I'm really listening to them, and they're hesitant about whether or not to share the good news about their life, and I think it's often because when people share good news about their life, people don't necessarily respond positively. They don't get encouragement. And people need so little encouragement. It's just unbelievable. And so they'll tell me something good, and I think, oh, that's so good. Somebody says, oh, I'm getting along way better with my father. I hadn't seen him for 10 years, and now we get along. It's like, God, great. Yeah. And the power of that, you can't overstate the power of that for individuals to get their life together. The individual is an unbelievably powerful force, and every single person who gets their act together a little bit has the capacity to spread that around them. It's a chain reaction, and so it's a lovely thing to see. De decir, me alegro por ti, me alegro por la gente, me alegro de que estéis bien, porque yo estoy bien conmigo mismo. Entonces, cuanta más gente esté bien, mejor va a ir todo, y yo incluso me voy a sentir un extra de contento porque me voy para cama diciendo, he hecho mi trabajo increíble, he entrenado, he tratado bien a la gente, he avanzado en mis proyectos, he comido bien, he disfrutado del día, y además me voy para cama sabiendo que hay muchas otras personas que su día ha mejorado gracias a lo que yo comparto con ellas. No hay nada más. Y eso es lo que Jordan Peterson hizo conmigo, y ese es uno de los motivos por los cuales quería hacer este vídeo también, porque me gustaría que Jordan Peterson en algún momento viese este vídeo. No sé por qué lo iba a ver, no me imagino, a no ser que lo fundáis a likes y dejéis un montón de comentarios y entendiese una vez más que el impacto que esta persona ha creado en muchos de nosotros, que le llaman el papá de Internet, le llaman el papá de los chavales de hoy en día, porque muchos de nosotros, y aquí viene el motivo por el cual digo siempre que Jordan Peterson es mi padre, yo me he criado sin padre. Mi padre nunca estuvo para darme ningún consejo, para ayudarme en nada. Mi madre, que es maravillosa, ha trabajado más duro que nadie que yo conozca, me ha criado a mí y a mi hermana, porque mi padre pues tenía mejores cosas que hacer. Y ok, eso está superado. De hecho, nunca tuve ningún trauma, porque mi madre lo hizo tan bien que toda mi infancia y toda mi madurez yo no sentí la falta de nada, yo no sentí carencia de nada. Lo hacía bien en el colegio, tenía mis amigos, hacía mi deporte, una vida normal tirando a muy óptima, muy bien, maravilloso. Lo hizo increíble. ¿Qué pasa? Que nunca tuve la figura paterna, que es la que te da la perspectiva paterna. Y siendo un chaval, siendo un hombre, esa perspectiva es necesaria para evitarte ciertos problemas cuando vas creciendo. Curiosamente, mis amigos que tienen una buena relación con sus padres disfrutan del contenido de Peterson, pero de una manera menos emocional. Dicen, este hombre es una pasada intelectualmente, me encantan sus libros, me encanta lo que dice, pero ya está. Sin embargo, las personas que yo conozco que disfrutan de Peterson de una manera más empática y más emocional son sobre todo los chavales que se han criado sin padre. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido esa perspectiva viril de alguien que está por encima de nosotros, que en algún momento dado nos aporte esa visión de esto lo tienes que hacer así, no te preocupes, no es tan grave como piensas. Eso me pasaba a mí también. No hemos tenido nada de eso. Los que lo tengáis, después de ver este vídeo, darle un abrazo a vuestro padre, darle un beso y decirle, papá, te quiero, mamá, te quiero. Los padres que cuidan de sus hijos son los que se merecen todo el respeto del mundo. Los que deciden que hay algo más importante que sus hijos una vez los han tenido, son los que ya han fracasado como seres humanos. Pero no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de que una sola persona ha sido capaz de suplir, en un momento ya, habiendo sobrepasado la madurez, suplir todas esas necesidades que muchos de nosotros no sabíamos ni que teníamos. Éramos débiles, éramos inseguros, no entendíamos por qué. ¿Por qué?
porque realmente en el fondo nos afectó el hecho de no haber contado con una figura paterna que nos cubriese de vez en cuando, el gran padre, que comenta él en su libro Maps of Meaning, que nos diese esa seguridad, que nos dijese, esto me pasó a mí. Una madre te puede cuidar increíble como lo hizo la mía y te puede dar una perspectiva y un nivel emocional que probablemente un padre no. Pero después los padres tienen una función que una madre no va a ser capaz de recrear del todo. No pasa nada, no es su función, debería ser la función del padre. ¿Qué ocurre? Que Jordan Peterson lo hizo. Jordan Peterson se emociona en directo cuando cuenta historias en sus meet and greets, cuando le viene gente, le viene un chaval de 35 años y le dice, yo fui alcohólico durante 14 años y llevaba sin hablarme con mi padre 20. Este que ves aquí detrás, que también quiere saludarte, es mi padre. Desde que leí tu libro, nos reconciliamos, hablamos los dos y ahora he dejado de beber, me he casado, tengo hijos y tengo una relación óptima con mi familia que no fui capaz de tener durante años. Te lo debo a ti. Gracias. And I am overwhelmingly pleased about it. And so, and for me, every time I hear something like that, that's a victory. Y no una historia, ni dos, ni tres, muchísimas historias como la de que yo siempre había pensado en montarme un canal, en compartir lo que yo sentía y lo que yo pensaba y lo que a mí me apasionaba, y nunca lo llegué a hacer porque no me sentía capaz o no creía que eso fuese a afectarle a nadie. Jordan Peterson fue el primero que, con la seguridad que él desprendía, con lo mucho que él me aportó hablando sobre lo que a él le apasiona, que es la psicología, me dio pie a decir, oye, yo podría quizás hacer algo similar, pero en pequeña escala. And the things you do, they're like dropping a stone in a pond. The ripples move outward and they affect things in ways that you can't fully comprehend. And it means that the things that you do and that you don't do are far more important than you think. Y el verlo constantemente, el escucharlo, el decir, toma responsabilidad de lo que quieres hacer y hazlo. Te cueste lo que te cueste. A uno le costará un mes, a otro le costará 10 años. Pero quieres hacerlo, busca la manera. Hazlo, aprende, nútrete, sé educado, escucha a la gente. Y todas esas ideas eran ideas que, evidentemente, otra persona dirá, ¿para qué? Pero yo tenía esas ideas dentro, lo que pasa es que no era capaz de bajarlas a un plano consciente, ordenarlas y ejecutarlas. Fue él quien me dio la guía a través de su pensamiento para pillar todo lo que yo tenía, todo el potencial, ordenarlo y decir, vale, ahora vamos a empezar a trabajar. Y todo eso, en cuestión de 3 años, me ha cambiado la vida. Hace 3 años yo estaba fofo, no tenía ninguna forma física, había dejado completamente de entrenar, cada vez que entrenaba desmotivado, no leía un libro, no hacía mi trabajo bien, no trataba a mis amigos como considero que debería tratarlos. No era una persona consciente, era un autómata haciendo cosas, sobreviviendo y quejándome de todo. Gracias a Jordan Peterson en 3 años, evidentemente gracias a mí también, porque fui yo el que tomó la decisión de hacerlo, mi novia me apoyó, mi familia, mis amigos, es decir, no es gracias Jordan Peterson, tú eres mi Señor Todopoderoso, me lo has enseñado todo, no. Pero esta persona fue el catalizador de todo, fue el catalizador de la madurez de mi madurez, fue la persona que me hizo pasar de pensar en no sé qué voy a hacer con mi futuro, no sé si voy a acabar casado con hijos, no sé si voy a acabar en una cuneta tirado, no sé si voy a acabar viviendo en medio de un bosque yo solo, no sé cómo voy a acabar, no sé ni si voy a acabar o voy a acabar antes de tiempo. Por supuesto que voy a acabar, y voy a acabar bien, es más, voy a acabar lo mejor que pueda, y es más, voy a acabar con una sonrisa de oreja a oreja, porque sé que todo lo que hice fue responsable y fue lo que yo realmente quería hacer, y que si algo me costó en algún momento, pillé y dije, vale, esto me cuesta hoy, y me puede costar mañana, y me puede costar la semana que viene, y me puede costar dentro de 2 años, pero voy a tener todo el rato la mentalidad de intentarlo o de buscar la manera de atravesarlo para que dentro de X tiempo eche la vista atrás y diga, me acuerdo cuando eso me costaba. Eso lo aprendemos en todo, lo aprendemos en el deporte, es disciplina pura, y por algún motivo muchos de nosotros no recibimos ese aporte de la buena disciplina, no el castigo, sino el decir, si haces las cosas bien, si haces las cosas con cabeza, vas a acabar obteniendo unos resultados que te van a hacer mucho más feliz que el hecho de evitar o no hacerte responsable de nada de lo que ocurre, intentar escabullirte, mentir por aquí, colarla por allá. Eso te da
quizás una sensación de libertad a corto plazo y no te tienes que esforzar, pero el enfrentarte a tus inseguridades y enfrentarte a lo que te da miedo te va a dar un aporte positivo en el futuro que vas a flipar. Y a mí me lo ha dado. En 3 años he cambiado toda mi vida. En 3 años he cambiado toda mi vida. Para empezar, nunca fui capaz de tener una relación que durase más de 6 meses con una persona. Y llevo ya casi 3 años con mi chica. Y cada día estamos más felices. Mi relación con mi familia es mejor que nunca. Mi relación con mis amigos es la relación más brutal que he tenido. Porque ha ido cambiando y a día de hoy tengo un amor tan grande por ellos que no tiene sentido, no me cabe en el pecho. Y todo eso es gracias a esta persona, porque me ha enseñado de manera life hack, de manera rápida, cómo apreciar lo que tengo y lo que puedo llegar a tener si me esfuerzo. Y el valor que tiene eso es incalculable. Por eso quería hacer este vídeo, por eso quería hablaros de Jordan Peterson a vosotros, porque creo que si vosotros sois del tipo psicológico que soy yo o similares, es decir, personas sensibles, personas que tienen sueños, personas a las que les encantaría plantearse algo y conseguirlo, pero que no son capaces de pillar la rutina, no sois capaces de es que no me atrevo, es que tengo vergüenza, es que no me va a salir, es que no soy bueno, es que fijo que no lo hago bien. Todo eso lo hemos pasado todos. Todos. Y hay gente que se maltrata más aún porque tiene eso dentro de que quiere mejorar y no sabe cómo empezar. Pues os recomiendo 100% sus ponencias. Yo empecé viendo ponencias en YouTube, después me leí los libros, sigo viendo ponencias y ahora mismo lo echo un huevo de menos porque llevo un año inactivo por problemas de salud. Pero con este vídeo quería agradecerle a él y a toda su familia el trabajo que han hecho para muchos de nosotros, sin ningún tipo de idolatración extrema que os puede sonar así a muchos. Yo he tenido muchos ídolos a lo largo de mi vida y cada uno me ha aportado ciertas cosas. Que este me ha aportado el querer estar fuerte, que este me ha aportado el querer tener las deathcore vocals más potentes del planeta, que este me ha aportado querer lo otro, pero este hombre me ha aportado querer vivir la vida de la manera más increíble posible y hacer el bien para mí y el bien para los demás. Y eso no hay ni religión ni ciencia que lo supere, es decir, una persona me ha abierto las puertas hacia el significado de la vida, hacia el significado de mi historia, me ha dado las pautas y me ha podado el camino para que yo siga en línea recta haciendo lo que siempre he querido hacer. Por no hablar de que en estos últimos 3 años, hace año y medio, empecé con el canal un poco apoyado por haberlo visto a él en YouTube, contando sus cosas, hablando apasionadamente sobre lo que le gusta. Dije, pues voy a hacer yo lo mismo. Y a día de hoy somos más de 200.000 y los que seremos en un futuro. Entonces, qué menos que mencionar a este hombre, enviarle un abrazo enorme desde aquí, desde Helsinki en este momento, y decirle que en cuanto se recupere, si le apetece, si está dispuesto, tiene tiempo, sé que es un hombre muy ocupado, es uno de los hombres más famosos del planeta a nivel intelectual ahora mismo, y sé que tiene muchas cosas que hacer, pero me gustaría en algún momento reunirme con él, me gustaría reunirme contigo, Jordan, y tener una charla de al menos 1 hora, intercambiar algunas ideas, pensamientos y experiencias, marcando las distancias evidentemente de un hombre sabio de 58 años y un chaval que no ha llegado a los 30 aún, gracias a Mikaela Peterson, su hija, porque cuando no sabíamos nada de Peterson aún antes del live update, que no supimos nada durante un año prácticamente, más que no se encontraba bien, le envié un mensaje por Instagram y ella muy amablemente me contestó diciéndome que Peterson se estaba recuperando, que se encontraba mucho mejor y que muchas gracias por preguntar. Así que muchas gracias de nuevo, Mikaela, un abrazo para ti, un abrazo para tu padre y un abrazo para toda la familia. Y a vosotros, homifelas, un abrazo aún más grande, gracias por todo, gracias por escucharme, porque eso es un lujo que considero que debo tratar como tal. Nos vemos en el próximo vídeo. All right, what the hell is this YouTube?